Clase 1.15. Sistema de ecuaciones de la forma ax más by más c igual a 0. En el resuelve nos dicen que debemos de dar solución a este sistema de ecuaciones. Como vemos, este sistema de ecuaciones tiene números decimales, pero además no está de la forma en la cual nosotros estamos acostumbrados a trabajar en las clases anteriores. De tal manera que aquí nos recomienda que transformemos cada una de las ecuaciones del sistema a la forma ax más by igual a menos c, dejando los dos términos con incógnitas a un solo miembro de la igualdad. En otras palabras, nosotros debemos de modificar estas ecuaciones haciendo movimientos de un lado hacia otro, de tal manera que nos queden en un mismo lado el término que tiene x y el término que tiene y luego al otro lado del igual el término que no tiene ninguna variable. Entonces, con primer paso vamos a transponer los términos independientes. Ese sería nuestro primer paso: transponer términos independientes, es decir, el que no tiene variable. Nuestra primera ecuación es 0.8x más 1.3y menos 14.5 igual a 0. Entonces, este 14 menos 14.5 lo vamos a pasar de este lado al otro lado de la ecuación para que así nos quede solo el término con x y el término con y. Entonces nos va a quedar 0.8x más 1.3y, y eso va a ser igual a 0 más 14.5. Como aquí teníamos 0 y al sumarle un número nos queda ese 14.5. Esta sería nuestra nueva ecuación número 1, ojo con ello. Y como segunda ecuación nosotros tenemos 0.4x menos 0.3y menos 2.5, y esto es igual a 0. De igual forma, el término independiente, en este caso menos 2.5, lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación, y acá nos va a quedar solo el término que tiene x, es decir 0.4x, y el término que tiene y, menos 0.3y. Esto va a ser igual, acá tenemos un 0, este 2.5 aquí está restando, al otro lado va a pasar a sumar. Recuerden que 0 es el neutro de la suma y de la resta. No pasa nada si nosotros le sumamos 0 a un número o le restamos 0 a un número. Sigue siendo el mismo resultado. Y esta sería nuestra nueva ecuación 2. De tal manera que nuestro nuevo sistema de ecuaciones sería 0.8x más 1.3y igual a 14.5 y 0.4x menos 0.3y igual a 2.5. Sin embargo, en este caso, todavía acá, a pesar de que este es nuestro nuevo sistema de ecuaciones, aún no podemos resolverlo. Bueno, sí, de que se puede resolver, pero a como estamos acostumbrados, aún no lo podemos resolver. De tal manera que estas ecuaciones, esos coeficientes numéricos, necesitamos pasarlos a números enteros. Vamos a analizar por aquí en un ladito, para la ecuación número 1, los coeficientes numéricos. Tenemos ecuación 1 como coeficiente numérico 0.8, tenemos 1.3 y tenemos 14.5. Vemos que los tres números tienen una cifra decimal, por lo tanto los tres números los debemos de multiplicar por un 1 seguido de un 0, es decir, debemos de multiplicar por 10 en este caso. Al multiplicar 0.8 por 10 nosotros vamos a obtener 8.0. Recuerden que solamente lo que hacemos es mover el punto decimal hacia la derecha según la cantidad de ceros. Al multiplicar por 10 vamos a mover el punto decimal y nos quedaría 13.0, y acá moveríamos el punto decimal al multiplicar por 10, 14.5, y nos quedaría entonces 145. Muy bien, y eso nos daría que para la ecuación número 1 nuestro nuevo sistema de ecuaciones quedaría de la siguiente manera: en lugar de 0.8 vamos a tener 80x más, en lugar de 1.3 vamos a tener 13y
igual, en lugar de 14.5 vamos a tener 145. Esta sí ya es nuestra nueva ecuación número 1. Ahora veamos para la ecuación número 2. Para la ecuación número 2 tenemos como decimales 0.4, 0.3 y 2.5. Entonces estos decimales nosotros lo debemos de multiplicar por un 1 seguido de 0 según la cantidad de cifras decimales. Vemos que en todos casos solamente hay una cifra decimal, entonces hay que agregarle un 0 a ese 1 y se nos convierte en 10, de tal forma que debemos de multiplicar por 10 cada uno de estos decimales. Al multiplicar 0.4 por 10 o al multiplicar cualquier decimal por 10, lo que hace es moverse una cifra hacia la derecha el punto decimal. Quedaría el punto decimal detrás del 4, es decir que sería 4.0. Aquí tendríamos, en lugar de 0.3 tendríamos 3.0 y en lugar de 2.5 tuviéramos o vamos a tener 25. Ahí ustedes pueden comprobar las multiplicaciones. Estos son trucos que se ven en en quinto, en cuarto grado para multiplicar. Entonces aquí nada más los estamos recordando y utilizando, pero si no, ustedes pueden multiplicar paso a paso o con una calculadora y van a comprobar que los resultados que hemos obtenido son válidos. En lugar de 0.4x hoy vamos a tener 4x. En lugar de menos 0.3y vamos a tener 3y, y esto va a ser igual 2.5 es 25. En lugar de 2.5 escribimos 25 y aquí ya tenemos nuestra ecuación número 2. Ahora que ya tenemos tanto ecuación 1 como ecuación número 2, podemos dar solución al sistema de ecuaciones. Es de ver qué método nos conviene en este caso. En este caso nosotros podemos aplicar reducción. Ese sería el método que yo voy a escoger en esta ocasión. Entonces, pero para poder aplicar reducción debo de tener algún coeficiente numérico para una misma variable de igual valor absoluto, es decir, el mismo número para la misma variable, ya sea para x o para y, o el mismo número pero con distinto signo, cosa que no sucede en este momento. Entonces voy a multiplicar en este caso la ecuación 1 por 2 con la intención de poder obtener aquí 8. Bueno, aquí, ojo, había escrito 8.0, entonces voy a escribir nada más 8x para que nos quede más claro. Entonces, si yo multiplico por 2 el 4, voy a obtener 8, de tal manera que esa es la intención, reducir x. Primero tengo claridad quién voy a reducir. Voy a reducir x. Para reducir x, la x debe de tener el mismo número con el mismo signo con distinto signo. En este caso aquí tengo 8 y aquí tengo 4. Entonces, para reducir x, lo que puedo hacer es que la ecuación número 2 la puedo multiplicar por un 2, es decir, ecuación 2 la multiplico por un 2 para poder tener el mismo coeficiente numérico. Y al multiplicar toda la ecuación por 2, la ecuación número 2 por 2, vamos a tener 2 por 4, 8. Entonces tenemos acá 8x y aquí tenemos menos. Ahora 2 por 3 nos da, en este caso, 6y igual, y 2 por 25 sería 50. Entonces esta sería la nueva ecuación número 2. Y nuestro sistema de ecuación, el nuevo sistema de ecuación, sería este: 8x más 13y igual a 145. Y ecuación 2 ahora es 8x menos 6y igual a 50. Entonces, en este caso ya tengo para la variable x el mismo coeficiente numérico.
pero para poder que las x se puedan hacer 0 necesito que uno sea negativo. Entonces vamos a restar ecuación 1 menos la ecuación número 2. Ahora escribo la ecuación número 1 tal cual como está, que sería 8x más 13y igual a 145, y le vamos a restar la ecuación 2. Una resta de una ecuación significa cambiarle el signo a toda esa ecuación. Todo lo que aquí está positivo, acá lo vamos a escribir negativo. Entonces aquí teníamos 8x y aquí lo vamos a escribir como menos 8x. Acá tengo 6y, aquí está negativo, entonces acá nos va a quedar positivo más 6y igual 50 positivo, y al escribirlo acá como resta nos va a quedar menos 50. Ahora sí que ya tenemos la segunda ecuación como resta, puedo trabajar aquí. 8x menos 8x, eso nos da 0. 13y más 6y me da como resultado 19y, y eso va a ser igual a 145 menos 50 igual a 95. De acá tengo que despejar y en esa nueva ecuación que resulta, y para despejar y el 19 pasa a dividir al otro lado, donde ya tenemos un 95, y nos queda que y va a ser igual a 95 entre 19, es decir que y vale en este caso 19. Perdón, en este caso vale 5, porque 5 por 19 es 95. Y aquí ya tenemos el primer valor, la primera solución de que y vale 5. Debemos de encontrar el valor de x. Como tercer paso de en sí del método de reducción, entonces debemos de sustituir ese valor que hemos encontrado, sustituir y igual a 5 en cualquiera de las ecuaciones. Voy a sustituir en este caso en la ecuación número 1. En la ecuación número 1, copio la ecuación número 1, que es 8x más 13y igual a 145, y en lugar de y vamos a escribir 5. Tengo 8x más 13 por y en este caso hemos dicho que vale 5, entonces voy a tener 13 por 5, y esto va a ser igual a 145. Vamos a resolver la multiplicación. Tenemos 8x y 13 por 5 nos da 65, entonces vamos a tener más 65, y eso es igual a 145. Ahora vamos a despejar 8x, nos va a quedar que 8x es igual a 145, y este 65 lo paso a restar acá al otro lado de la ecuación, y en este caso vamos a tener que 8x es igual a 145 menos 65. Al hacer la resta obtenemos 80, y luego para despejar x debo de pasar ese 8 a dividir al otro lado de la ecuación, entonces vamos a tener 80 entre 8. Finalmente de aquí obtengo que 80 entre 8 es 10, es decir que x vale 10. Como ya había encontrado el valor de y acabo de encontrar el valor de x, doy por finalizado este ejercicio. Entonces la respuesta de este sistema de ecuación es que x vale 10 y que y vale 5. Esos son los resultados de este sistema de ecuación. Ahora, ¿qué es lo nuevo que hemos tenido en este caso? Que las ecuaciones no estaban en la forma que nosotros las solemos trabajar, es decir, que tengamos solamente el término con y el término con x en un lado de la ecuación, y luego en el otro lado de la ecuación tenemos un número que es distinto de 0. Entonces, en primer lugar, lo que hicimos es despejarla a la forma conocida, y aún al despejar en la forma ya conocida de trabajo teníamos decimales. Convertimos los decimales a números enteros y reducimos por el método de reducción, que ya lo hemos visto muchas clases atrás. Y tenemos acá
Él comprende, dice, para resolver un sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas de la forma ax más by más c igual a 0, es decir, de que la ecuación está igualada a 0 y que el término independiente, el número que no lleva variable, está en el mismo lado de los términos que tienen variable. Como se mostraba en el ejemplo, lo que debemos de hacer es llevar las ecuaciones a la forma ax más by igual a menos c, es decir, ese número que no tiene variable lo debemos de pasar al otro lado de la ecuación mediante una transposición de términos. Una vez lo tenemos de esa forma, entonces vamos a resolver el sistema de ecuaciones aplicando el método que se considere más adecuado, ya sea en este caso reducción o sustitución. Por ejemplo, acá en el lapicito de literal A ustedes tienen 2x más 5y más 1 igual a 0 y 3x menos 2y menos 8 igual a 0 como ecuación número 2. Estas ecuaciones hay que despejarlas, este 1 hay que pasarlo al otro lado de la ecuación y este menos 8 hay que pasarlo al otro lado de la ecuación. Una vez hayan hecho esa transposición de términos, entonces ustedes deben de ver si aplican reducción o sustitución para poder encontrar los valores de x y y. De igual forma, en el literal B tenemos 3x menos 5y menos 4 igual a 0 y acá tenemos 15y igual a 4x más 3. Entonces, en este caso, ustedes ven que qué es lo que conviene hacer, que este 4x lo tenemos que pasar para acá con la y para que nos quede de esta forma, que es la que estamos acostumbrados a trabajar. Bueno, en este caso les recomiendo que trabajen el literal A.